Bueno, lo que vamos a ver hoy entonces son elementos comprimidos. Yo siempre les dije que los dos temas más importantes, más allá del acero, la soldadura, los bolones, lo más importante es vigas, saber calcular vigas y, y por supuesto columnas. Y realmente columnas en el acero es un tema muy importante. En el hormigón también. Yo les mostré al principio de clase algunas obras que se vinieron abajo justamente por problemas de, de columnas que se rompen, ¿no? De elementos que están comprimidos. El otro día, ayer creo que salió en el diario, se los iba a poner después en el Face y me olvidé. Ayer salió en el diario una noticia de Buenos Aires donde se vino abajo un encofrado. Y generalmente esos encofrados se vienen abajo porque los elementos, los puntales, son los que no resisten la carga del hormigón que se está colocando. Y entonces se viene abajo. Y los puntales son elementos que están sometidos a compresión. Por eso es tan importante en el acero y en el hormigón también eh, tener en cuenta los efectos que produce la compresión en los elementos que estamos usando, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de desarrollar el tema de elementos comprimidos, y como siempre lo que yo voy a hacer es mostrarle en teoría el cómo y el por qué calculamos, ¿sí? Primero vamos a analizar qué es lo que ocurre con los elementos que están sometidos a compresión para, para poder analizar qué es lo que está ocurriendo, y en función de lo que ocurre, entonces sí determinamos qué formulitas, como les gusta a ustedes decir, una formulita, aplicamos una formulita y podemos calcular compresión fácilmente. O sea, el cálculo es muy fácil de compresión. Pero bueno, lo que yo quiero es que entiendan el cómo y el por qué se produce algunos efectos raros en la compresión. Ya vimos y lo hemos usado en tracción y compresión. ¿Se acuerdan cuando calculábamos bulones, por ejemplo, o elementos soldados? Estábamos trabajando con tensores, los tensores trabajan a tracción, y ¿qué hacíamos? Para verificar la fuerza de tracción sobre ese elemento, hacíamos la fuerza dividido la superficie. Eso nos daba una tensión. Si la tensión era menor o igual que 1500, entonces la pieza estaba aguantando esa tracción. O sea, la formulita, la ecuación que nosotros usamos es tensión igual a fuerza sobre superficie. Eso lo comparábamos con 1500 kilos por centímetro cuadrado, que era lo que habíamos tomado como una tensión admisible para dentro del rango elástico para trabajar con un acero F24. Entonces hacíamos rápidamente esta cuentita. Si nos daba menor que 1500, quiere decir que verificaba, ¿sí? Esa es la forma de calcular tracción y también compresión. Acá yo les estoy mostrando este dibujito donde tengo una pieza, ¿sí?, rectangular, con dos fuerzas que están generando compresión en la pieza. Entonces, en vez de, si las fuerzas fueran salientes, estaría haciendo tracción. Las fuerzas son entrantes a la superficie, está generando compresión. ¿Y cómo verificamos esa compresión? De esa manera, la fuerza dividido la superficie. Si nos da menor que 1500, verifica. Estos cálculos ya los han hecho ustedes, o los tendrían que haber hecho en años anteriores. ¿Cómo calcular compresión? Esta es una de las formas de calcular compresión. Pero ocurre algo distinto cuando tenemos otro tipo de piezas, que es importante que aprendamos ese concepto y veamos qué es lo que ocurre. Voy a dejar de compartir un cachito en la pantalla, les voy a mostrar mi pizarrón. Supongo que ahí están viendo la imagen del pizarrón ¿sí? A ver si se alcanza a ver ahí. Sí, ahí vemos. Vamos a acomodar un poquito ahí. Lástima, no lo puedo acercar más. Bueno, ahí estamos. A ver, lo que estamos teniendo es, vamos a imaginar ahora que tenemos un taco de madera, ¿sí? Una pieza de madera que tiene una altura así, no hay problema. Y le vamos a aplicar una fuerza para ver qué fuerza tendríamos que aplicar para que se rompa. Si fuera madera, acuérdense que habíamos trabajado con tensiones de madera, ya no es 1500. Las tensiones que usábamos para la madera con coeficiente de seguridad, estábamos usando una tensión admisible entre 90, 70, 60, 50 el álamo.
un pino 90, un buen pino o una viga laminada, estábamos hablando de 100 kilos por centímetro cuadrado. Pongámosle que tengamos tensión admisible 100 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? La tensión admisible se saca de la tensión de rotura dividido un coeficiente de seguridad, como hicimos en el acero. En el acero hacíamos la tensión de fluencia dividido 1,6 y eso nos daba 1500 kilos, ¿sí? En este caso, la tensión de rotura para la madera, a ver, la madera no es como el acero, no es tan homogéneo y demás, se toman coeficientes de seguridad más grandes. Imaginemos, en vez de 1,6, decir un coeficiente de seguridad 2. O sea que yo para sacar la fuerza que tendría que ser, o la tensión máxima o la tensión de rotura, sería pasar multiplicando. Esto sería así. Tensión admisible es igual a la tensión de rotura dividido el coeficiente de seguridad. Si yo quiero calcular entonces la tensión admisible, me quedaría, la tensión de rotura, paso multiplicando, me quedaría 100 por 2, si tomo un coeficiente de seguridad igual a 2, quiere decir que estaría trabajando con una tensión de rotura para la madera, así en números rápidos, ¿no? De 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Quiere decir que este pedacito de madera, si yo tuviera que someterlo a compresión, para que se rompa tendría que llegar a una tensión de 200 kilos. Ahí se rompe, sí o sí. No estoy calculando con tensiones admisibles, estoy viendo con cuánto se rompe. Si este taco que tengo yo acá de madera tiene 1 centímetro por 1 centímetro, quiere decir, yo sé que tensión es igual a fuerza sobre superficie, ¿sí? Yo quiero calcular la fuerza que tengo que hacer para poder romperlo. Entonces, la fuerza va a ser la tensión de rotura, que es 200, por la sección esta que está acá. Esta sección es de 1 por 1, 1 centímetro por 1 centímetro. Quiere decir que estoy en 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Perdón, 200 kilogramos de fuerza. 200 kilogramos de fuerza. Necesito aplicarle 200 kilogramos, ¿sí? Si yo quiero que esta madera se rompa, como sé que aguanta 100 kilogramos por centímetro cuadrado como tensión admisible, coeficiente de seguridad digo 2, bueno, por lo menos tendría que ponerle 200 kilos para poder romperla. Entonces, lo que yo hice, que esto no lo puedo hacer, antes lo hacía. Sí, sí. Estas cosas las hacía en clase, ahora no lo puedo hacer presencial, así que se me ocurrió hoy a la mañana grabar un pequeño video con lo que ocurre. Entonces van a ver un payaso que hace payasadas. Quiero que observen qué es lo que ocurre con los tacos de madera. Les voy a mostrar un taco de madera. Digamos que para romperlo necesito colocarle 200 kilos. Fíjense que tengo dos iguales, uno más largo y otro más corto. Esto estaba bueno hacerlo en clase. Voy a tratar de ponerle kilos arriba, 200 kilos. Ahí traigo un IPN bastante pesadito, eso pesa como 50 kilos. Eso es un IPN fabricado, no es de los normalizados, ¿no? Ahí le puse los 50 kilos y ahora le voy a poner 80 kilos más o menos arriba. A ver si se... Capaz que se rompió. No se rompió. No se rompió. Se ve clarito que no se rompe. Tendría que hacer más de 200 kilos para romperlo, pero realmente es bastante difícil hacer 200 kilos con la mano. Si lo hiciera con la mano, peor todavía. ¿Sí? Se vio clarito el video, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probar ahora qué pasa con la otra madera. Quiero que analicemos las distintas etapas de lo que voy haciendo. Es la misma madera, pero más larga. Lo que hago, ahí está sin compresión. Ahí le aplico compresión con la mano, estoy apretando. ¿Sí? Estoy haciendo fuerza ahí para hacerla comprimir. Una fuerza razonable, pero estoy comprimiendo. Miren lo que ocurre ahora. Si yo le aplico una fuerza de costado, saco la fuerza, vuelve a su posición.
Saco la fuerza, vuelve a su posición. Y estoy comprimiendo, ¿sí? Arriba estoy haciendo fuerza con la mano yo. Digamos que es una columna que está sometida a compresión. ¿Eso qué ocurre? ¿Por qué vuelve a su lugar? Es como si trabajara como una viga. O sea, flexiono la viga y el esfuerzo interno que hace con su módulo resistente a flexión es volverla a su posición original. Pese a que está comprimida, ocurre lo mismo. Es una combinación de flexión con compresión. Comprimo arriba, pero genera una compresión. Ahora hay un punto donde se queda, fíjense que se queda curvada, no vuelve. Todo depende de la fuerza de compresión que yo estoy haciendo. Ahí estoy haciendo la fuerza necesaria para que no vuelva. Después vamos a ver qué es lo que ocurre, por qué ocurre eso. Bueno, ahora lo que voy a hacer es aplicarle mucha más fuerza y fíjense que se dobla sin necesidad de que yo aplique una carga como la que estaba haciendo. Ya sola, con compresión, se dobla sola. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es ponerle mucha más carga que ese momento que hay. Fíjense que se quedó quietita. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, les muestro de que acá intento poner los 200 kilos, ¿no? Con la mano, imposible hacer 200 kilos con la mano para que se rompa, o sea, no se rompe, no voy a lograr romper ese pedacito. Ahora fíjense cuando yo aplico fuerza, que seguramente no son 200 kilos. En clase les sacaba el ojo a los que estaban en la primera fila. No sé si vieron, pero no hice mucha fuerza y se rompió. ¿Sí? En varios pedazos se rompió esa. Y esta no se rompe ni de casualidad. Me gustó, por eso la rompí varias veces. Bueno, yo me acuerdo cuando iba a clase como ustedes, en primero o segundo año que teníamos dibujo, y usábamos las reglas de plástico. No era plástico, no me sale el nombre ahora. Bueno, era como un plástico. En realidad las de plástico eran muy frágiles, pero las otras uno las podía flexionar. Y jugábamos a ver quién las mantenía curvas. Y en algún momento nos pasaba eso que pasó con la varilla recién. En algún momento se rompían, bruscamente. Y ese es el problema que tienen los elementos sometidos a compresión. Muchas veces se rompen en forma brusca sin aviso. Cuando me quise dar cuenta se rompió. Por eso es peligroso los elementos comprimidos. Y esto ocurre mucho en los elementos que son flacos. O sea, si yo tengo una columna de hormigón de 30 por 30, tienes una rigidez, un espesor, un grosor, una esbeltez razonable para una casa, pero si yo esa misma columna la hago de 5 pisos de alto sin tenerla de costado agarradita, evidentemente va a quedar muy flaca como esa varilla de madera que yo les mostré. Entonces, el riesgo de que se rompa sin avisar es muy, muy grande. Entonces, la experiencia nos indica que no basta con hacer esta verificación de fuerza de tensión igual a fuerza sobre superficie, porque evidentemente yo no hice 200 kilos recién de fuerza y se rompió. No llegué, pero no sé, habré hecho 10 kilos, menos, 5 kilos y se rompió. Nunca llegué a la tensión máxima de 200 kilos. ¿Por qué? Porque influye en todo esto la esbeltez que tiene esa pieza, ¿sí? La relación esa que tiene de dimensiones hace que sea un elemento muy flaco. Y lamentablemente cuando hay compresión, la rotura es brusca, no avisa, se rompe. Por eso, bueno, estos accidentes que han ocurrido donde nos demuestran que el peligro que tiene, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Esto se produce porque, en principio, más allá de las dimensiones,
tenemos que pensar también que el material no es exactamente homogéneo, sea hormigón, sea acero, sea madera. No es exactamente igual en toda su superficie a lo largo de de toda su sección desde arriba hasta abajo. Capaz que alguna burbujita de aire en la misma composición de cuando se hizo el acero o distinta calidad de resistencia del acero de un lado de la cara o del otro. Eh, en la madera, por supuesto, está compuesta por fibras, así que ¿quién me garantiza que la fibra que está a la izquierda es exactamente igual a la de la derecha? Entonces, todo eso va generando que la fuerza de compresión no sea, primero no sea todo lo puntual que nosotros queremos, porque una fuerza la imaginamos puntual, pero cuando nosotros hacemos fuerza no lo estamos haciendo en un punto exacto y menos en el centro de gravedad de la superficie. ¿Quién me garantiza que yo recién la fuerza la hice totalmente en el centro? Más o menos aproximado repartí, pero no en el centro. El material no es homogéneo. ¿Quién me garantiza a mí que la pieza que yo estoy usando es exactamente recta en toda su longitud? Habrán visto en el video que ya cuando la puse ya tenía una pequeña curvatura. ¿Por qué? Porque es muy raro, es muy difícil lograr que incluso con el acero, las barras de acero, que tengan exactamente, que su eje sea exactamente una recta. Entonces, son muchas las cosas que generan que ese esfuerzo de compresión genere, genere otro tipo de esfuerzos que los vamos a analizar ahora, y que llevan a la rotura de la pieza. Si ustedes vieron, se generaba una curvatura. Cuando lo vemos en cámara lenta, vemos que realmente se curva mucho y llega un momento que se rompe. Entonces vamos a analizar qué es lo que ocurre paso a paso con esas cosas, ¿sí? Lo importante de esto es que estamos aprendiendo un término nuevo, que capaz que ya lo habían escuchado, ya lo saben, que es la rotura es por pandeo, ¿sí? Los elementos sometidos a compresión, cuando son esbeltos, se rompen por pandeo. Si el elemento es chiquitito, se rompe por compresión, por simplemente como lo hacíamos, fuerza sobre superficie. Pero cuando el elemento es esbelto, aparece el efecto que llamamos pandeo. El pandeo es lo que lleva a la rotura brusca de un elemento comprimido, ¿sí? Eh, todo esto está, un poco lo que estoy charlando yo, está redactado acá, es para que ustedes puedan después completar perfectamente su carpeta. Es importante que, como maestros mayores de obras, tengan en cuenta este concepto. Una cosa es flexión y otra cosa es pandeo. No podemos decir que, que un elemento sometido a compresión, perdón, no podemos decir que un elemento sometido a flexión pandea. Muchos dicen, mira cómo pandeó la viga. No, las vigas no pandean, las vigas se flexionan. Esta viga se flexiona, ¿sí? Debido a las cargas, una flecha y se deforma, ¿sí? Para resistir a esa carga se deforma generando una flecha. Esto es flexión. Cuando ocurre esto, que es un fenómeno parecido a este que está acá, vamos a ver por qué, esto se denomina pandeo. Entonces, no, un maestro mayor de obra no puede hablar que el tablón donde está subido el albañil trabajando la mampostería está pandeando, que es muy fácil escuchar eso. No, las vigas, los tablones no pandean, se flexionan. Las columnas se pandean. ¿Sí? Bien, espero que quede claro. Eso es flexión y eso es pandeo. Cuando analizamos la viga a flexión, lo que veíamos era que teníamos dentro de la teoría de elasticidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de que el acero se deforma en forma proporcional porque estamos dentro de la teoría de la elasticidad, ¿sí? Dentro de la ley de Hooke, dentro del módulo de elasticidad, dentro de la recta. Entonces ahí lo que podemos observar en una pieza de acero, hasta incluso de madera, es que las tensiones tienen esta forma que está de esta manera. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces, habíamos visto que lo que se generaban todas estas fuercitas es un momento interno. Ese momento interno lo podemos llamar momento de flexión interno, ¿sí? De la viga. De la pieza, si la sometemos a flexión, internamente para resistir esa carga, se genera ese momento de flexión, que ya lo analizamos
en las clases pasadas. ¿Qué es lo que ocurre en pandeo? En pandeo, nosotros lo que estábamos haciendo era, o le aplicamos una fuerza, o sería lo mismo generar una deformación, ¿sí? En vez de aplicar la fuerza, agarro la pieza y la deformo, estoy generando una deformación. Esa deformación se puede llamar delta, la letra griega delta, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy generando entonces? Un momento externo. Cuando esa fuercita que yo hacía de costado, estoy generando un momento externo que está relacionado con la fuerza que yo hago y esa deformación. ¿Sí? Entonces, la pieza está en equilibrio. Fíjense que está comprimida. Sumatoria de fuerza según X, según Y momentos, igual a cero. Y en este caso, cuando yo le aplico esa fuercita, ese desplazamiento, también ocurre lo mismo, sigue estando en equilibrio. ¿Sí? Sin embargo, se genera un momento acá que está dado por P y por esta distancia. Si yo tomo esta sección de acá, voy a estar viendo que internamente también está actuando. Cuando se nos corta nos volvemos a conectar un cachito, enseguida. Cuando estas fuerzas con este brazo de palanca también está generando un momento que lo puedo llamar un momento externo, que vale el P por el delta, el P por la deformación. P por esa deformación me genera un momento exterior. ¿Sí? O sea, esto es independiente de la viga. Al deformarse de esta manera, estas fuerzas están generando un momento adicional, exterior, que ¿cuánto vale? Vale P por el brazo de palanca este que está acá. Y no es que haya una fuerza exterior, simplemente está deformada la pieza, ¿sí? Y al deformarse, al aumentar ese arco, esa deformación, las fuerzas mismas de compresión están generando un momento adicional que lo podemos llamar momento exterior P por A. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Entonces, el momento ese va a estar resistido por el momento interno de la pieza, porque de alguna manera la pieza también genera ese momento, como lo generaba en flexión, ahora ese momento lo está generando la compresión, pero internamente hay un momento resistente de la pieza, como lo era en viga, que está soportando esa flexión. ¿Sí? Entonces, este momento interno que genera la pieza a flexión, es el que logra soportar ese momento externo. Espero que se entienda el concepto. No estamos mezclando el diagrama este de flexión acá. Es simplemente para recordarles que internamente se genera un momento resistente a una flexión. Bueno, en este caso la flexión está generada por este brazo de palanca. La fuerza P por este brazo de palanca genera ese momento. Entonces, internamente la columna empieza a trabajar además como si la columna, el elemento comprimido, empieza a trabajar además como si fuera una viga a flexión, tratando de resistir ese momento. ¿Con qué? Con este momento interno que tiene. ¿Sí? Y puede ocurrir una cosa. Si el momento deflector interno, el que resiste, es más grande que el momento que generan las fuerzas de compresión, decimos que está en equilibrio, que era lo que ocurría en los primeros momentos donde yo aplicaba la fuerza y veíamos que volvía nuevamente a su lugar, a la posición original cuando yo sacaba la deformación. ¿Por qué? Porque el momento interno es más grande y entonces supera al momento este que se genera por la fuerza de compresión y volvía la pieza a su lugar. Pese a que estaba comprimida, volvía otra vez a su pieza, a su formato original. Si después miran el video van a ver que ocurría eso. Yo soltaba la pieza y volvía nuevamente a su posición original. ¿Sí? Eso es porque el momento interno es más grande. Esto lo puedo asimilar a una bolita. Yo lo que hacía es desplazaba el centro de gravedad de la pieza para un lado o para el otro, pero el momento resistente interno hacía que volviera. Es como si una bolita se moviera en una superficie como esta. En este caso, cuando ocurre esto, uno dice no hay pandeo. Para esa fuerza no hay la posibilidad de rotura por pandeo. ¿Por qué? Porque los momentos internos que genera la pieza esa hace que retorne nuevamente al lugar
a la posición original, como la bolita. La solté y vuelve nuevamente a la posición original, que es la más baja. Entonces, decimos que en ese caso no hay pandeo, la pieza está en equilibrio, pese a que está sometida a compresión, el momento interno, el MF interno, este rojito, hace que retorne a la posición original y entonces no hay pandeo, no hay la posibilidad de rotura por pandeo. Fíjense qué ocurre cuando ese momento interno que resiste es exactamente igual al momento que generan la fuerza de compresión. Cuando ocurre eso, decimos que está en un equilibrio estable. Digamos que es, ¿se acuerdan que quedaba curvada? No se seguía curvando, no se seguía curvando más, ni... Eh, lo que ocurre entonces es que quedaba curvada. ¿Se acuerdan que quedaba? Yo estoy haciendo fuerza y queda curvada. No volvía ni a la posición original ni se deformaba mucho más. Estaba estable, curvada, estable. Eso decimos que está eh, en un equilibrio estable. Es como si yo pusiera la bolita en una superficie plana. No se mueve, está ahí. ¿Por qué ocurre eso? Porque el momento interno resistente de ese elemento es igual al momento que está generando la fuerza exterior con la compresión. Ese momento que genera P por la deformación es exactamente igual al momento resistente que hace el elemento S a flexión. Y entonces se mantenía curvadito, estable, no se rompía, ni volvía para un lado ni para el otro. Y el otro caso extremo es cuando ese momento interior no es tan grande como el momento exterior, o sea, la fuerza con la deformación pasa a ser más grande que lo que resiste internamente. Entonces, en ese momento es donde se empieza a deformar cada vez más, y al deformarse más, ¿qué es lo que ocurre? La deformación aumenta mucho más el momento. Si este era más grande que este que está acá, cada vez tiene un momento más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. ¿Por qué? Porque se va deformando más. Entonces ahí pasamos a ser un elemento que es totalmente inestable, que es donde decidimos hay pandeo. Cuando hay pandeo, ocurre eso. El momento interno es superado por el momento que generan las fuerzas de compresión. Como es superado, se deforma más. Al deformarse más, este momento aumenta más, muy superior a este. Vuelve a aumentar la deformación, aumenta más el momento, más lo flexiona. No hay quien lo resista ya eso. Entonces, es un proceso que se va sumando, sumando, sumando y todo eso se hace en segundos. Ustedes vieron que se rompió en segundos. ¿Por qué? Pues la rotura pasa a ser brusca, no avisa. De un momento al otro dejó de resistir el momento interno, dejó de resistir, fue superado por el momento exterior y se vino todo abajo. Eso es como si yo pusiera la bolita en este punto. Está inestable. Para cualquiera de los dos lados se puede llegar a romper. Por supuesto, se va a romper para el lado donde el material era más fácil, para donde estaba el eje que no era tan exacto, estaba más corrido. No sé si ven, si lo observan después en el video, yo doy vuelta a la barra porque se me venía, cuando yo la deformaba se me venía contra mí, me iba a clavar las astillas en la panza. Lo que hice fue dar la vuelta. En una clase una vez me acuerdo que saltaron para el lado de los alumnos porque no me di cuenta que se rompía para ese lado. Eh, no dañé a nadie, pero bueno, para las próximas veces que lo fui haciendo ya me di cuenta que tenía que ponerlo de costado para no lastimar a ninguno de los que estaba adelante. Esa es lo que quiero darles de idea de pandeo, de cómo se produce el pandeo, de cómo es inestable, de lo peligroso que es. ¿Por qué? Porque no avisa, no avisa. Y un ejemplo de esto fue el supermercado
creo que era de la cooperativa, me parece, no me acuerdo ahora, en Neuquén, hace unos años atrás. Son imágenes que yo les puse al principio de todo en la clase para mostrarles lo que es la responsabilidad como maestros mayores de obra. Ese edificio se cayó, abajo había gente en el supermercado y se cayó de golpe porque la columna, pese que había dado unos pequeños avisitos porque mostraba algunas fisuraciones, nadie se dio cuenta que estaba siendo sometida a un esfuerzo tan grande y hacía que rompiera por pandeo. Y rompió bruscamente, se vino abajo de golpe y no dio tiempo a nadie a salir. Así que quedaron todos aplastados por toda la estructura que estaba arriba. Por eso les reitero, es importante que sepamos entonces calcular pandeo. Pero esta es una idea de qué es lo que ocurre. Hubo un tipo que, ya se los comenté en otro momento, pero en aquella época no había televisión, entonces estaba aburrido, no sabía qué hacer y se puso a trabajar con este tema e investigar. Y este fue el amigo Euler. Eh, Se ve que era medio capo, fíjense que a los 17 años ya recibió un título en filosofía. Nada que ver con la matemática, nada que ver con las cosas en las que trabajó después, ¿no? A los 18 años también hizo carrera en medicina, a los 23 ya era profesor de matemática y física. A los 27 años, esto no me acordaba, a los 27 años se casó y tuvo 13 hijos. Por eso les digo, no había televisión en esa época. Y entonces, ¿qué hacía? Se dedicaba, además de esas cosas, se dedicaba a, a investigar. Eh, y piensen además que también a los 30 años comenzó a quedarse ciego, ¿no? O sea que dedicaba su vida a la investigación, a la matemática, a las funciones matemáticas, y fue uno de los que empezó a hablar del número pi. El número pi tiene una característica que, como ven ahí, empieza con 3,1415 o 3,1416, que es mucho. Ahí estamos. Bueno, un poco les quería mostrar que en base a las experiencias que hizo este amigo Euler, eh, más allá de montones de cosas que hizo, también se dedicó a analizar qué pasaba con las estructuras cuando eran sometidas a compresión, cuando los elementos eran sometidos a compresión. Hizo varios experimentos y en base a eso nosotros vamos a tratar de dilucidar cómo se calcula. Les vuelvo a reiterar, simplemente todo esto es para que entiendan el porqué de la cosa. Después van a ver que calcular pandeo es muy, muy fácil. Pero bueno, les estaba diciendo del número pi, que es un número que no termina nunca. Les habrán dicho cómo se llaman en matemática esos números que no terminan nunca, que no me voy a meter en eso, porque si no van a decir otra vez estoy hablando de matemáticas. Bueno, esto les decía que para los ingenieros, arquitectos y también maestros mayores de obra hizo algunas contribuciones sometiendo elementos a compresión y analizando qué es lo que pasaba. Ya para cerrar, entonces, quiero que vean esta similitud de una curva en la que se basa todo el efecto de pandeo, que es, si yo grafico la fuerza P que estoy haciendo sobre esa barra y la longitud que tiene esa barra, esta longitud es lo que me está dando la esbeltez. Si yo tengo una pieza cortita de una sección, una pieza cortita tiene una esbeltez que, digamos, es bien gordita. Ahora, si yo esa longitud la hago mucho más larga, empieza a parecerse ya una pieza muy flaca, digamos que es esbelta, y entonces las posibilidades de pandeo son grandes. Si yo grafico la fuerza que necesito hacer para romper esa pieza, la puedo graficar así. Para longitudes chicas yo estoy por acá con esa fuerza, que sería lo que llamamos zona de estable, ¿sí? La bolita estaba por acá. Para cualquiera de todas estas fuerzas que yo aplique por aquí, con esta longitud de la pieza, lo que estoy viendo es que no hay pandeo, ¿sí? Porque estoy en esta zona donde yo sacaba la fuerza y volvía a su posición original. Entonces, en toda esta zona, para esa fuerza y para esa longitud, lo que ocurre es esto, estoy en una zona que no hay pandeo. Este punto de acá es un punto de equilibrio, es a partir del cual esa fuerza, la fuerza exterior empieza a ser más grande que el momento resistente. El momento que genera la fuerza exterior de compresión es más grande que el momento resistente. En el punto que no está ni de un lado ni del otro, es donde la bolita estaba en la zona plana, estoy en este punto de acá, ¿sí?
A partir de acá, ¿qué es lo que ocurre? Para la izquierda no hay pandeo, pero para la derecha supera el momento resistente interno y empieza a haber pandeo. Y entonces vemos una curva como esta que está acá, como esta que va acá, supongo que el cursor lo están viendo, ¿no? Como esta que está acá, para la cual se comporta como la bolita de este lado, o sea, hay pandeo. Desde este punto de equilibrio para la derecha, para estas longitudes, fíjense que la carga ya va disminuyendo hasta que valores muy bajos donde se rompe en función de su longitud. O sea, para esta fuerza se va a romper con esta longitud. Para esta fuerza se va a romper para esta longitud. Para esta de acá se va a romper con esta longitud. Cada vez la fuerza es más chiquita. Acá resistía mucho más, cuanto más grande es la pieza, resiste mucho menos. Eso es lo que quiero que interpreten entonces de todo esto que analizamos recién, que son las tres posibilidades que tenemos. No hay pandeo, está en un punto que no sabemos para dónde se va a ir, ¿sí? En un punto límite, y después toda la zona donde hay pandeo. Y está fundamentalmente relacionada con la longitud y con la fuerza que nosotros estamos colocando. Más allá, por supuesto, eh, de las características del material. No es lo mismo tener acero que no es lo mismo tener acero que tener una madera. Estamos hablando de cosas distintas. Eh, También influye entonces el material, pero fundamentalmente estamos viendo que influye la fuerza y la longitud de esa pieza, ¿sí? Euler lo que hizo fue encontrar lo que se llamó la carga crítica de Euler. A partir de qué fuerza, ¿sí? De qué fuerza para determinada sección de la viga se rompe por pandeo, ¿sí? Eh, Nosotros lo llamamos entonces carga crítica de Euler, y eso lo logró en base a varios experimentos. Empezó a tomar, lo primero que hizo fue tomar una barra como esta, articulada, articulada, donde empezó a someterla a fuerzas de compresión, ¿sí? Y fue haciendo distintos ensayos, varios ensayos, montones de ensayos, y viendo a ver cómo los podía relacionar con una ecuación matemática para que eh, para que le diera el valor a la cual se va a romper. O sea, ¿cuál es la carga crítica? ¿A partir de qué carga se va a romper esa pieza? Bueno, y lo que descubrió fue que la carga crítica a la que se rompe esa pieza está relacionada con el número pi. Supongo que lo puso porque lo inventó él, no sé, pero bueno, está el número pi acá, extrañamente, y además al cuadrado. Pi al cuadrado depende del material, módulo de elasticidad, depende de la inercia. Si la inercia es más grande o más chica, me está dando además la sensación también de que es más gordita o más flaca. Si tiene más inercia es una sección más grande, ¿no? Y fíjense que la longitud está abajo dividiendo al cuadrado. O sea, sabemos que una parábola al cuadrado, una parábola que es x al cuadrado, trepa rápidamente en función de, en la medida que aumenta x, el y aumenta rápidamente, porque una parábola, a ver si la puedo dibujar para que no estar haciendo en el aire. Si este es el eje x, el eje y, el eje x, una parábola x al cuadrado es esta. Es una parábola. ¿Qué es lo que ocurre? En la medida que yo voy aumentando x, esto va trepando muchísimo más rápido, ni hablar si es al cubo o a la cuarta. En este caso, x al cuadrado hace que aumente rápidamente en función de cómo aumenta la longitud de la pieza. El L al cuadrado aumenta muy rápidamente en función de que el L se hace más grande. Si esto se hace mucho más grande, ¿qué es lo que ocurre? Algo dividido a algo muy grande se hace chico. Quiere decir que cuanto más grande la longitud, la carga crítica va a ser más chica. Entonces, ¿qué relaciona Euler? Relacionó que depende del material. Si yo tengo un módulo de elasticidad de 90.000 kilos por centímetro cúbico, como decíamos para la madera, contra 2.100.000, evidentemente el acero va a resistir más. Si yo tengo una inercia que vale 100 y la otra que vale 200, evidentemente va a resistir más la de 200. Pero fíjense que cuanto más larga es la longitud, como está acá abajo y al cuadrado y dividiendo, cuanto más larga la longitud, más me achica esto que está acá, más me achica el valor de la carga crítica. Entonces, Euler, en las primeras investigaciones que hizo fue esa, que para la carga crítica, para una pieza sometida a compresión articulada, la carga crítica a la cual rompe esa pieza es pi al cuadrado por E
por I por L al cubo, dividido L al cubo. Esta es la carga crítica de Euler. No los voy a aburrir más, llegamos hasta acá. La próxima clase seguimos y les voy a terminar de explicar cómo se calcula, con suerte si llegamos, cómo se calcula y hacer un ejemplo de cómo llegamos a calcular un elemento sometido a compresión. Les pido, si pueden, por favor, para el martes, tengan esto ya pasado a sus carpetas, porque por ahí les surgen dudas. Este video ya lo voy a estar subiendo, para que lo tengan en la primera parte de Pandeo. Reitero, Pandeo se da en compresión, no se da cuando yo tengo un tablón sometido a flexión. Las vigas, los tablones, se deforman por flexión. Las columnas, cuando se flexionan de esta manera, lo que está generándose ahí es un problema de pandeo. Y el problema de pandeo es que la rotura es brusca, no avisa. Por eso es importante que como maestros mayores de obra aprendan este concepto, porque es aplicable hasta un simple puntal de un encofrado. Porque si no se les viene arriba, todo lo que te da de arriba se les viene arriba de la cabeza y les rompe la cabeza. A ustedes y a quienes estén ahí abajo. Chicos, nada más por hoy. Les agradezco. Lástima que han sido muy poquitos. Me hubiese gustado que sean todos los que tuvieran las clases anteriores. Pero bueno, queda en el video grabado. Nada más por ahora. Gracias por estar. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, profe, gracias. Seguimos el Gracias, martes que profe. viene.